Gracias, doctor Jorge. Y bueno, ya un gusto saludarle al resto, ya voy a hablar de mí. Cuando me extendieron la invitación a este festival, ok, se me ocurrió hablar un poco de esto. Es un tema que para aquellos que conocen mi trabajo, ah, soy muy portavoz acerca de lo que es el cáncer oral, tanto la prevención, manejo y diagnóstico precoz, ok. A propósito de esto, este martes próximo celebramos el Día Internacional contra el Cáncer y por supuesto no podíamos dejar de hablar de este tema, al menos yo, ok. Entonces, y eso es lo que nos vamos a abocar en la noche de hoy. Lesiones malignas en cavidad oral y cómo reconocerlas, ¿ok? Como dije al principio, hay un trayecto completo en el momento de abordaje de este tipo de enfermedades. Sin embargo, hoy me quiero dar a la tarea de presentarles a ustedes cómo reconocer esas primeras huellas que dejan las lesiones malignas específicamente en cavidad oral, ¿ok? Creo que por acá no coloqué presentación de mí, el doctor Jorge me pidió que lo hiciera. Mi nombre es Emmanuel Parra, soy cirujano en Venezuela, adjunto adscrito al servicio de cirugía oral y maxilofacial de un hospital acá en una región que se llama Zulia. Soy profesor de anatomía humana para la Universidad del Zulia, soy profesor de farmacología, por cierto, para la Universidad de Chiapas, México. Soy cirujano adscrito a la Coordinación Regional del Estado Zulia y miembro activo de la Sociedad de Cirugía Oral y Maxilofacial de Venezuela, ¿ok? Específicamente capítulo Zulia. Entonces, bueno, solo para hablar un poco de quién les está hablando por si no me conocen, ¿ok? En primer lugar, quiero iniciar esta pequeña charla con una frase de David Lawrence que dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y es cierto, ¿ok? Muchas veces estas lesiones malignas o potencialmente malignas pasan desapercibidas por un sinnúmero de clínicos, y no hablo solamente de odontólogos, hablo de médicos, otorrinos, médicos generales, odontólogos, por supuesto, y le damos como que mucha larga a lesiones que pueden abordarse de forma precoz, lo que por supuesto ya todos estamos claros acá que va a condicionar un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Entonces, mientras nuestros ojos no sepan buscar o sospechar de algo malo, pues la mente no lo va a saber codificar e interpretar para decir, ojo, aquí puede estar pasando algo. Bien, la idea es esa, entrenar la mente. Y empiezo pues definiendo lo que es el cáncer, ¿ok? En línea general, nosotros podemos definir esta enfermedad no como una singular, sino como un plural, ¿ok? Es un conjunto de enfermedades en las cuales se vienen dando una serie de eventos que condicionan a un término denominado malignización del tejido, del cual vamos a estar hablando hoy. Esta es la definición que postula la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que, como les decía, no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido, cuando las células anormales crecen de forma descontrolada. Y fíjense que resalto ahí en la pantalla casi cualquier órgano o tejido. Irónicamente, el único tejido de los únicos dos tejidos donde no puede presentarse el cáncer, uno lo tenemos nosotros los odontólogos, que es el tejido dental, llámese dentina, esmalte, pulpa y cemento. Ninguno de los tres puede malignizarse. Doctor, tenemos lesiones que pueden ser malignas, sí, pero en tejidos que todavía no están maduros, ¿ok? De ellos hablaremos luego. Tenemos lesiones muy agresivas como el ameloblastoma, que sí tiene que ver con el esmalte, pero es benigno, pese a que es agresivo. El otro tejido al cual el cáncer hasta ahora no puede afectar es el tejido cardíaco. No puede aparecer o no se ha descubierto un cáncer en el corazón. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque nos tiene que llamar la atención. Porque si ustedes como a mí les apasiona la búsqueda o información acerca del cáncer, el estudiarlo debe ir en por qué para empezar, en por qué a estas células no las afecta el cáncer. Eso lo dejo como para consumo interno. Estas células crecen de forma descontrolada, eso se llama cáncer, ¿ok? Me dejan saber si me escucho bien, si todo va bien, cualquier cosa me pueden interrumpir. Entonces, bueno, corre un video en su pantalla donde, ¿qué es lo que les puedo decir? Nosotros, todos los que estamos viendo este video en este momento, toda persona humana viva sufre un proceso de división celular, a veces controlada, a veces incontrolada, ¿ok? Digo esto porque en este momento todos nosotros sufrimos esta división celular y hay veces donde esta división celular se altera y condiciona la aparición de células malignas y esto se llama cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas, hay organismos que pueden vencer esta división celular incontrolada y hay otras que no.
Y esto tiene que ver con muchos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos. Es decir, en este momento puede que todos tengamos células malignas en nuestro cuerpo, y eso por definición es cáncer, ¿ok? Suena un poco loco, pero sí, hay veces en nuestra vida que nosotros todos tenemos cáncer en nuestro cuerpo, pero lo puede vencer y ni señas ni signos de que nos ha afectado. Pero cuando se rompe el equilibrio entre la división celular incontrolada y este stop que se le da a estas células, aparece la enfermedad denominada cáncer. Con la teoría no los voy a atiborrar mucho, pero sí lo tengo que nombrar, ¿ok? Hay tres claves específicas para entender el cáncer y hoy las tenemos que internalizar para nosotros poder, como dice el título, reconocer estas primeras huellas que deja el crecimiento celular incontrolado. La primera, las células del cáncer se dividen sin control y aquí no hay mucho que decir, ¿ok? Tenemos un conjunto celular que siempre, como les dije, está en división, ¿ok? Ellas se ven frenadas o detenidas por ciertos procesos biológicos, como por ejemplo la apoptosis, ¿ok? Y al detener esta división celular incontrolada, pues no pasa nada. Pero al avanzar, ya está la primera fase para entender el cáncer, que es división celular incontrolada. No hay nada que las frene, ¿ok? ¿Quién controla esta división? Los genes, ¿ok? Esos genes compuestos por telómeros, etcétera, etcétera, son los que van a regular la proliferación celular. Estos genes en el cáncer van a mutar, van a cambiar. Y al cambiar, esta regularización usual que ellos sostienen sobre la célula se va a detener. Y la célula empieza a dividirse de forma descontrolada hasta llegar al cáncer. ¿Por qué mutan estos genes? Por errores en la replicación del ADN, factores extrínsecos como el tabaco, como el sol, a veces por herencia, es decir, sabemos que esto todavía está en estudio. Hay genes específicos implicados en la aparición del cáncer, como los protooncogenes que estimulan la división celular y los genes supresores de tumores que frenan la división celular. En un usuario, en un humano normal, inmunocompetente, ¿ok? Los protooncogenes le dicen a las células que se dividan, mientras que los genes supresores de tumores detienen esta división celular. Pero en cáncer nos falta estudiar un tercer gen. Mientras que los protooncogenes, como les decía, activan la proliferación celular, por ejemplo, para la organogénesis, para cuando el feto se está desarrollando, para la cicatrización, aparecen los oncogenes que activan siempre la proliferación celular, ¿ok? De forma incontrolada. Y estos oncogenes son los que se vienen estudiando a lo largo de la disertación del cáncer como tal. Esta división celular incontrolada, siempre hago la analogía como un auto que va a gran velocidad y llega un momento donde por más que tú gires el volante de forma controlada, el auto no puede llevar el control, puede volcarse, se somete a velocidad cero y todo esto condiciona a consecuencias, en este caso llevándolo al punto de vista biológico, como el cáncer. El gran P53, el llamado guardián del genoma, ¿ok? Este lo que se va a encargar es de frenar esta replicación cuando aparecen células malignas, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Reparando esos genes que se han dañado, ¿ok? Al reparar esos genes que se han dañado, se detiene la proliferación celular. Cuando este P53 está alterado, es donde los oncogenes hacen vida y por ende aparece la lesión maligna. Entonces, cáncer, primera clave, división celular incontrolada. Todo lo que tienen en su pantalla en este momento es cáncer, ¿ok? Esto es cáncer, esto es cáncer, esto es cáncer, el cuarto es cáncer, ¿ok? Cada uno con sus nombres y apellidos. Acá tenemos, por ejemplo, un carcinoma ex adenoma pelomorfo, que es donde está mi puntero en este momento, sí, sí se ve en la pantalla. Esto es un carcinoma vasocelular, esto es un carcinoma adenoideo quístico, ¿ok? Todas esas presentaciones son cáncer, pero todos tienen en común que hay una división celular incontrolada. Segunda clave para entender el cáncer, hay una evasión apoptótica. Ya nosotros acá deberíamos saber que la apoptosis es ese mecanismo fisiológico por el cual el organismo va a eliminar células que están dañadas, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el cáncer? Evade la apoptosis, por ende hay células inmortales. Y el video que ven en su pantalla es para hacer la analogía sobre esta apoptosis. Imagínense que hay un carro viejo que ya no da para más, haciéndolo a la analogía que eso es una célula que es inmortal, que consume sustrato biológico, que consume ATP, que consume biológicamente factores, ¿ok? Porque está allí. El cuerpo lo tiene que mantener porque no puede morir, ¿ok?
Al evadir esta muerte celular programada o apoptosis, ese auto viejo, entre comillas, va a permanecer allí. La apoptosis sabemos que es fisiológica, por ejemplo, ella es la que va a ayudar a separar los dedos cuando el feto se está formando, y cuando no lo hace sabemos que aparecen condiciones como la sindactilia, ¿ok? Esto es biológicamente aceptable. La apoptosis tiene una función fisiológica importante. Cuando las células le evaden, como les dije, se vuelven inmortales y es donde empiezan los problemas, ¿ok? Y esto se debe a que hay algo en nuestros genes que se llama telómeros, ¿ok? Estos telómeros, imagínense que son como la mecha de una vela, ¿ok? Que obligatoriamente debe consumirse. Cuando la vela ya no da para más, para encender el fuego, es decir, esta mecha se acorta, la vela muere. Si este telómero, ¿ok? No tiene la capacidad para jubilarse, va a seguir produciendo división, 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 hasta llegar a una célula literalmente inmortal. El telómero se va a cortar gracias a la telomerasa. Esto es más de lo mismo, ¿ok? Como hay una división celular incontrolada, como esta célula no puede morir, llevamos a lo que vemos en la pantalla. Eso es un carcinoma de células escamosas en reborde alveolar anterior, por supuesto. Y ahorita vamos a ir desglosando y buscando esas pistas, saliéndonos un poco de lo que son los conceptos teóricos. Tercera clave para entender el cáncer, capacidad de invasión. Esto es lo que diferencia un tejido benigno de uno maligno, ¿ok? El tejido benigno no tiene capacidad de invasión al tejido que está adyacente, mientras que el maligno, ya eso lo sabemos, sí tiene capacidad de invasión, tiene capacidad para lograr metástasis, tanto locorregional como a distancia. Bien, por ejemplo, este caso que están viendo en su pantalla, eso es un carcinoma de células claras, ¿ok? Fíjense, el paciente acude a la consulta, esto es un caso del doctor Greiner Doñez, también cirujano de acá del Zulia. El paciente acude a la consulta por movilidad dental. Bien, el doctor examina al paciente y ve que acá, esta es la foto post, hay un diente que prácticamente estaba flotante. En los antecedentes, el paciente refiere antecedente de un quirúrgico por carcinoma de células claras, en riñón, por supuesto. Se hace la escisión de la lesión maligna en riñón, sin embargo, 3 años después acude por movilidad dental al odontólogo. El doctor Greiner, como les dije, cirujano, obviamente sospechó bien. Obviamente un diente flotante en un paciente con antecedentes de CA no es bueno. Y cuando les llegue a ustedes un paciente que así haya tenido CA en el dedo del pie, pero les llegue con movilidad dental en la boca, piensen mal. Porque la boca, al ser un área anatómica que siempre está en constante recambio debido al sobreuso que se le dan a los maxilares, siempre necesita sustrato biológico. Y a veces en este sustrato biológico pueden subir células, fíjense, desde el riñón hasta los maxilares. Luego de que el paciente llega, por supuesto, se toma una biopsia. Bien, que si ustedes ven clínicamente, el paciente en realidad no se le veía nada del otro mundo, solamente un diente que estaba flotante, un aumento de volumen alrededor y listo. Pero por el antecedente, el doctor decide tomar biopsia y, por supuesto, al pensar mal, acertó, eso era positivo para un MT de un carcinoma de células claras. ¿Qué se hace? Se refiere a oncología. ¿Qué hubiese pasado si no se le hace la biopsia, se le hace la exo y ese tejido maligno hubiese seguido proliferando allí? Bien. Esto que están viendo en su pantalla también es un MT, esto es un linfoma, ¿ok? De igual forma, la paciente acudió a la consulta por movilidad dental generalizada. En los antecedentes se constató que la paciente en cadena ganglionar axilar derecha había sufrido de linfoma. Después de 5 años de remisión, paciente tratada con quimioterapia, radioterapia y su protocolo oncológico, en este caso solo quimio, por supuesto, acude con nosotros por movilidad dental generalizada. Y si nosotros no sospechamos mal, fíjense que los dientes en línea general se ven bien. Esto que ven aquí es solo la descarga que se hizo para poder tomar la biopsia, ¿ok? Esto es una toma transoperatoria. En general los dientes se veían bien, pero esa movilidad en bloque a nosotros nos tiene que hacer pensar mal, sobre todo con una paciente con un antecedente de linfoma, que hay una no alta, pero sí probable eh, aparición de este tejido maligno linfoide a nivel de los maxilares. Se toma biopsia de este tejido, aquí no se realiza ninguna exodoncia, por supuesto, y esto es positivo para el linfoma, en este caso no Hodgkin. ¿Qué se hace? Se refiere a oncología, pero se diagnostica, esto yo no diría que precoz, pero lo más pronto que se pudo desde que llegó a nuestras manos, ¿ok? Nos salimos un poco de las definiciones o bases teóricas del cáncer en general y nos metemos ya de lleno al cáncer oral, ¿ok?
En línea general va a tener los mismos principios que yo les venía disertando en esta noche, ¿ok? Sin embargo, estadísticamente les puedo dar como más pistas para el momento donde yo vaya a sospechar de cáncer en mi territorio de acción como odontólogo. Primero, el cáncer oral es el sexto tipo de cáncer presente a nivel mundial. Es decir, estamos en el top 10 pendientes con eso. Representa el 3% de todas las lesiones malignas en cabeza y cuello, siendo el carcinoma de células escamosas el más frecuente, ¿ok? Es por eso que ustedes en alguna literatura van a ver incluso como sinónimos el cáncer oral del carcinoma de células escamosas, ¿ok? Porque representa casi que el total de las lesiones malignas que pueden presentarse en boca. Sin embargo, nosotros conocemos otros tipos de cáncer. ¿Recuerdan las primeras láminas que les presenté? Está, por ejemplo, el carcinoma ex-adenoma-plomorfo, el carcinoma adenoideoquístico, el carcinoma no queratinizante, el carcinoma, por ejemplo, que va por metástasis, como el de células claras del doctor Greiner que les presenté hace un rato. Es decir, no solamente es el carcinoma de células escamosas, sin embargo, es el más frecuente, ¿ok? Siguiendo con esto, el sitio de localización número uno en predilección de este tipo de cáncer en la boca va a ser la lengua, ¿ok? Específicamente la lengua móvil. ¿Qué significa esto? Que si yo veo algo que me llame la atención, pero está en encía, le puedo dar el beneficio de la duda. Pero si yo veo algo que está en la lengua, que tengo sospecha de malignidad, piensa mal y acertarás, que ese es uno de los dichos que les voy a dejar el día de hoy. ¿Ok? En su pantalla están viendo algo que se llama carcinoma cuniculatum, ¿ok? Otro tipo de carcinoma extremadamente raro que aparece en boca, pero que lo tengo que tener pendiente. Eso se ve feo, pero es cáncer. En cuanto a epidemiología, sabemos que es el género masculino el que con mayor frecuencia se ve afectado, ¿ok? Mayores de 45 años, subrayo en rojo esto de los hábitos, va desde la ingesta de alcohol, abuso del tabaco, en todas sus presentaciones. Tabaco convencional, cigarrillo, vapor, tabaco masticable. En México se ve mucho también el tabaco masticable, igual que en Venezuela. Hojas de betel, narguiles, ¿ok? Juca, todo ese tipo de consumo el tabaco en cualquiera de sus presentaciones es condicionante para la aparición del mismo, ¿ok? ¿Qué otro? El consumo de weed, marihuana también se ha asociado. ¿Qué otros hábitos? La ingesta de bebidas calientes o alimentos calientes, cocinar en leña, hábitos posturales. En la irritación crónica, desde el año pasado, particularmente yo también me he inmersado en esa investigación, hemos asociado la irritación crónica al desarrollo de lesiones malignas, y acá yo hago un inciso muy corto, porque aquí tenemos mucho que ver los odontólogos, sobre todo los que hacen vida de odontología general, ¿ok? Que veo que aquí hay varios estudiantes. Desde ya ustedes tienen que saber que una prótesis mal adaptada, una restauración filosa, ¿ok? Que constantemente roce, lastime o ulcere el tejido oral puede ser condicionante para la aparición de cáncer. Y allí sí tenemos nosotros bastante responsabilidad, ¿ok? Que esto va más allá de dejar una restauración bonita o no. Esto va más allá de la estética. Esto es función. Y una función que se traspola no solamente una función masticatoria, sino también biológica para la prevención del cáncer. Entonces, a lo que quiero llevar esto es a que todos tenemos un papel que cumplir, ¿ok? También dentro de los factores para la aparición de esta lesión se encuentran las zonas urbanas. Y esto tiene que ver, como por ejemplo decía hace un momento, con cocinar en leña, que se ha demostrado que es un factor que puede predisponer a nuestros pacientes a desarrollar una lesión maligna. A nivel mundial, el continente que va a encabezar la aparición de lesiones malignas es Asia. Y esto está asociado a que en el continente asiático se abusa mucho del tabaco masticable, o eso se ha tratado de asociar, ¿ok? En segundo lugar, Europa, luego Norteamérica. Fíjense que Latinoamérica, pese a que generalmente nosotros ocupamos siempre los puestos los primeros puestos en cuanto a enfermedades malas, en esta oportunidad estamos de cuarto, entonces no estamos tan mal, ¿ok? Tenemos que seguir buscando mejorar esta casuística. Específicamente en Venezuela, que es donde yo hago vida investigativa, ¿ok? Am, Se sabe que aproximadamente 544 muertes al año son por cáncer oral. Esto representa el 0.35% de la totalidad a nivel nacional, con una tasa del 1.96 y un rango mundial que nos posiciona en el puesto número 135. Es decir, nosotros no estamos tan mal. Esto es bueno para nosotros, ¿ok? Bien, siguiendo con esto, claves.
ya para cerrar como que el componente teórico y nos vamos ya al componente clínico, ¿ok? Número uno, ya saben, género más afectado, el masculino. Generalmente pacientes con abuso de sustancias, llámese alcohol, tabaco y todos los que nombré. La genética, súper importante. Pacientes con antecedentes de cáncer deben ser vistos de forma más, con más ahínco, es lo que les quiero decir. No dejar pasar hábitos sociobiológicos, ¿ok? Cuando se incluyen, por ejemplo, el consumo de alimentos cocinados en leña, ¿ok? Y siempre los antecedentes de nuestros pacientes deben primar al momento de yo realizar mi examen clínico. Ok, esto es más cáncer, eso que están viendo en su pantalla es un carcinoma de células escamosas que ya se ha llevado la totalidad de la celularidad del labio inferior, sobreinfectado con miasis. Esto que están viendo en la derecha de su pantalla también es un carcinoma de células escamosas que ya ha logrado rebasar el plano oral y se ha ido a plano cervical. Por supuesto, esto no es diagnóstico precoz. Estas imágenes yo las muestro para crear conciencia. Estas imágenes yo las muestro para hacer entender que esto no es diagnóstico precoz. El paciente no debe llegar a nuestras manos así. El diagnóstico precoz es otra cosa. Primera clave que yo les dejaré desde el punto de vista personal. Uno, piensa mal y acertarás. Y aquí les presento el caso de un paciente masculino de 67 años de edad que acude a nuestro servicio de cirugía oral y maxilofacial, referido de su protesista por presentar estas placas blancas que ustedes están viendo en su pantalla, ¿ok? Que por supuesto llaman la atención. El paciente va para rehabilitación protésica con su odontólogo de cabecera, pero cuando ve, voy a darle otra vez clic al video. Cuando ve esas placas blancas, le llaman la atención y nos lo envía. Por supuesto que si veo eso, de una vez me voy a alarmar. Sin embargo, otro consejo que yo les puedo dar, y creo que más adelante yo lo vuelvo a nombrar, es nunca se dirijan directamente al motivo de consulta del paciente, ¿ok? El residente o la residente que estaba viendo este caso ve al paciente, por supuesto, esas placas blancas le llaman la atención, pero no deja de realizar el examen clínico en el resto de la boca de nuestro paciente, ¿ok? Como antecedentes contributorios, el paciente había fungido como bombero, ¿ok? Eso es importante. Recuerden que la inhalación del humo está asociada al desarrollo de cáncer oral. Entonces nosotros tenemos que saber hasta a qué se dedica o se dedicaba nuestro paciente. En el examen clínico, a la palpación, recuerdo que esto fue examinado por la doctora Betsabe Sarcos. En ese momento ella era estudiante, yo estaba de adjunto. A la palpación y el borde lateral derecho de la lengua se sentía una zona indurada, ¿ok? Y fíjense que clínicamente, lo que ustedes están viendo en su pantalla, le voy a dar zoom, clínicamente realmente no había algo que nos llamara tanto la atención. Sin embargo, a la palpación del órgano lingual sí había una zona indurada, ¿ok? Entonces, procedemos no solo a tomar biopsia de esas placas que nosotros estábamos viendo arriba, sino que también tomamos biopsia de esta zona indurada, que quizás en esta foto se logra ver mejor, en la cara lateral de la lengua de nuestro paciente. Resulta que arriba teníamos una displasia leve y severa, perdón, moderada y severa, cambios totalmente reversibles, pero abajo no teníamos displasia. Esta mínima cosa que ustedes están viendo en su pantalla, que les estoy dando zoom para que la logren ver mejor, esto que estaban viendo allí, eso resultó un carcinoma in situ, ¿ok? Que ya vamos a hablar de él. Por supuesto, como parte de nuestro protocolo, se procede a realizar una nasofibroscopia, una resonancia magnética y una interconsulta con oncología para verificar si no había un segundo primario. Estos son protocolos de servicio que no vamos a entrar en ellos, ¿ok? A lo que los quiero llevar es que fíjense que arriba, en esas placas blancas que llamaban mucho la atención, no había nada. O bueno, nada malo. Había una displasia severa y moderada, pero bueno, eso se puede corregir. Pero acá, en esta zona que parecía aparentemente inofensiva, había un carcinoma. ¿Ok? ¿Qué se procede luego del diagnóstico del carcinoma? Como era in situ, recuerden que el carcinoma in situ no tiene la capacidad de sobrepasar esta barrera basal que recubre nuestro epitelio y por ende está confinado, ¿ok? A una sola área, se puede hacer la escisión en bloque. Y por ende no hay, como la REM y la nasofibroscopia cerebro limpios, no hay necesidad de que se realice un vaciamiento ganglionar funcional, que es lo que procede en otros tipos de carcinoma. Como era in situ, se puede hacer la resección total de la lesión, con márgenes de seguridad, por supuesto, sin darle chance a nada. Esto se vuelve a enviar a biopsia y confirmó el diagnóstico de un carcinoma in situ. Lecho quirúrgico, como esto estaba muy pequeño, los márgenes no eran tan grandes. Al paciente se le da evolución, ¿ok? Se resuelve
La lesión de la lengua se mantiene en seguimiento, por supuesto. En el primer video estamos viendo la recuperación total de nuestro paciente. En el segundo video van a ver que al erradicar el hábito de ingesta térmica a altas temperaturas, que era lo que estaba condicionando la aparición de la lesión, fíjense cómo mejora, aparte de la biopsia excisional, por supuesto, sustancialmente el tejido de nuestro paciente. ¿Ok? Piensa mal y acertarás, no vayas directamente al motivo de consulta de tu paciente. ¿Ok? Llevamos dos claves personales, aparte de esas primeras claves que yo les daba para entender el cáncer. En nuestro posgrado de cirugía, ¿ok? Por protocolo, siempre a todos los pacientes, así vayan a exodoncia de terceros molares, nosotros hacemos algo que se llama el examen de las 7 zonas de la cavidad oral. Esto es para mantener un examen consecutivo, ¿ok? Bien estructurado, para no olvidar nada, donde vamos por primero los labios, luego las encías, ya llevamos dos, luego el paladar blando y duro, lengua, piso de boca y trígono retromolar. Esas 3 zonas son las que nosotros siempre les metemos ahínco. ¿Y qué buscamos? Cosas malas. En esas zonas siempre buscamos cosas malas, ¿ok? Para no pasar por alto cualquier tipo de lesión, bien sea potencialmente maligna o maligna si es el caso. Segundo manifiesto que les puedo dejar la noche de hoy, nunca te enfoques en el motivo de consulta, ¿ok? Y ya se los había mencionado y aquí lo vamos a reforzar. Esto es una segunda paciente, en este caso femenina de 62 años de edad, que acude a la consulta por presentar una herida que no cicatrizaba posterior a una exodoncia, ¿ok? No tenía ningún tipo de antecedente contributorio, salvo que la paciente, luego de interrogarla de forma profunda, nos dice que en su niñez ella cocinaba en leña. Y en su niñez, me refiero a desde los 10 años hasta los 18 años, es decir, 8 años cocinando en leña. Eso es más o menos, para que tengan una idea, como 8 años fumando caja y media diaria. Así es cocinar en leña. Eso debe erradicarse de la población, sobre todo la población más susceptible. Ok, entonces, fíjense, ella nos aporta un primer estudio imagenológico, que esto fue previo a la aparición de todo, ¿ok? Ella se iba a realizar una exodoncia, acude con esta radiografía panorámica a su primer facultativo, ¿ok? El órgano dental al cual se le practicó exodoncia fue a este molar, ¿ok? Primer molar superior derecho, ¿ok? Ella manifestaba que lo tenía flojo, así lo decía, tenía movilidad ese órgano dental. Y en ese centro asistencial, pues le practican la exodoncia. ¿Ok? Vamos a ver bien esta radiografía. En primer lugar, ¿por qué le dolería a esta paciente este molar? ¿Ok? No es una radiografía de la mejor calidad técnica. Sin embargo, con esa calidad técnica, yo puedo ver que el diente, el molar, no tiene caries. ¿Qué otra cosa puedo ver? Que no tiene hueso alrededor que la sostenga. Esto es algo que nosotros en patología llamamos dientes flotantes, ¿ok? Entonces, esto nos tiene que hacer sospechar de malignidad. Tercer lugar, piense al comparar el seno maxilar del lado izquierdo con el seno maxilar del lado derecho. Aquí hay una imagen radiopaca que ocupa casi la totalidad del seno, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos o lesión ocupante de espacio o seno velado. Esta paciente que fue manejada en el servicio de cirugía oral y maxilofacial, recuerdo que la biopsia incisional la realicé con la doctora Blanca Álvarez, ¿ok? Eh, Fíjense cómo estaba la zona que no estaba cicatrizando, ¿ok? Vean esto. Aquí hago un inciso para echarles el cuento, como dirían por allí. Esta paciente, con su otro odontólogo en su otro servicio, luego de que se le practica la exodoncia, le empieza a proliferar un tejido alrededor de esa zona post-exodoncia. ¿Y qué hizo este primer odontólogo? Aparentemente es lo que la paciente nos refiere. Cuando ella fue la primera vez, el odontólogo le colocó un punto de anestesia y trató de eliminar todo el tejido cicatrizal que estaba alrededor de ese alveolo post-exodoncia. Esta primera vez la paciente se fue a su casa, todo bien, ya no tengo el tejido. 2 semanas después la paciente tiene que volver a acudir porque el tejido volvió a crecer. Este odontólogo volvió a retirar el tejido con anestesia y bisturí. La tercera vez que la paciente acudió con esta foto que están viendo en su pantalla, aquí al odontólogo sí se le ocurrió enviar a la paciente al servicio de cirugía de nuestro centro hospitalario. Y por supuesto, al nosotros ver esto, esto no es un tejido normal. Vamos a ver sus características. Fíjense, es un tejido, pese a que está bien circunscrito, porque yo puedo ver dónde termina, ¿ok? Fíjense que tiene una superficie blanquecina en unas zonas y eritematosas en otras, de superficie irregular, que se extiende desde el alveolo posexodoncia hacia la bóveda palatina ipsilateral.
¿ok? ¿Qué tengo que pensar? Yo tengo que pensar que si esto está saliendo de acá, imagínense cómo estará en profundidad. ¿Qué se hace por protocolo? Se toma biopsia incisional y la biopsia incisional revela, por supuesto, un carcinoma de células escamosas. Biopsia realizada, como les dije, por la doctora Blanca Álvarez, mi persona, y procesada por la doctora Ligia Pérez. ¿Ok? Al nosotros tener este diagnóstico, nos vamos al mismo protocolo que les mencionaba al principio. Interconsulta con oncología, resonancia o tomografía según las posibilidades del paciente. Lamentablemente esto es un hecho, sabemos que aquí lo ideal es resonancia, sin embargo, por alcance socioeconómico a veces los pacientes solo pueden llegar hasta una tomografía y bueno, con eso hemos aprendido a llevar esta batalla, pese a que sabemos que lo ideal es una resonancia. Y en tercer lugar, nasofibroscopia, para evaluar cómo está naso, oro, hipofaringe. Esto es protocolo de nuestro servicio, ¿ok? Veamos estos cortes tomográficos. En este primer corte, fíjense, acá en cavidad oral yo logro ver una imagen isodensa compatible con esta lesión que estábamos viendo ahorita clínicamente. Al yo ver el seno, comparen el seno izquierdo con el derecho, un seno totalmente velado, ¿ok? Y fíjense las celdillas etmoidales cómo estaban también. Si yo veo solamente esta resonancia, yo digo que esto está tomado todo hacia arriba. Y es que en radiografía habían signos, ¿ok? Sin embargo, a veces nos llevamos sorpresas. ¿Qué se hace? Interconsulta, como les dije, con oncología quirúrgica. En este caso, un caso llevado con el doctor Byron Castro y el doctor Nicolás Solano para ya programar lo que sería la biopsia excisional de la lesión. ¿Ok? Aquí tienen fotos clínicas del abordaje, ¿ok? Al momento de abrir, recuerden que teníamos era una tomografía y no una resonancia, ¿ok? Eh, Se puso en evidencia que esta imagen isodensa que se veía tomando todos los senos etmoidales y maxilares ipsilaterales, ¿ok? No era neoplásico, sino que era inflamatorio. Y eso se ve porque lo que se veía era un moco, ¿ok? Si hubiésemos tenido resonancia, hubiésemos podido discrepar solo con imagenología que esto era un tejido inflamatorio. Pero no pasa nada. ¿Qué se hace? Al ver que eso es inflamatorio, pues se hace una resección solamente de infraestructura, dejando meso y superestructura conservada. Y esto es buenísimo para la paciente, porque ella se le dijo que se iba a ir hasta sin piso de órbita. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, puedo decir yo, solamente involucraba infraestructura, se realiza la escisión de la lesión con márgenes de seguridad, se cierra, se devuelve el Ferguson. Fíjense que acá hacia arriba no había tejido neoplásico, eso era un tejido sano, ¿ok? Se hace el cierre de la lesión, este es el espécimen quirúrgico y todo esto se vuelve a enviar a biopsia para verificar márgenes y para confirmar la biopsia incisional. Por supuesto, márgenes libres, afortunadamente esta paciente actualmente se encuentra sana y se confirma el diagnóstico de carcinoma de células escamosas. Aquí está el cierre inmediato de la lesión. Tercera clave que les puedo dejar la noche de hoy. Toda lesión que no mejore en 15 días debe ser biopsiada. Fíjense este caso que están viendo en su pantalla. Este caso me llega a mí de igual forma al servicio de cirugía oral y maxilofacial del SAHUM. ¿Ok? El paciente había sido tratado por 2 años con esta lesión aplicándole aciclovir por un médico, ¿ok? Él le dijo que era un herpes extremadamente agresivo. Es un paciente en cuyos antecedentes se refiere exposición actínica prolongada debido a que él se dedicaba a vigilar autos bajo el sol, ¿ok? Por supuesto, al ver eso y decirme que tiene 2 años de evolución, imposible que a mí me pase por la mente que eso es algo viral. Imposible que yo piense que eso es un herpes. Si la teoría y las reglas internacionales, vamos a decirlo así, los protocolos más bien internacionales rezan que toda lesión que no mejore en 15 días debe ser biopsiada. ¿Cómo le voy a dar a este paciente 2 años de su vida a ciclovir? Por supuesto, esto se le tomó biopsia incisional que reportó un carcinoma de células basales. Piense esta que tienen en pantalla. De igual forma, tenía más de 6 meses por su odontólogo, por varios odontólogos, creo que en realidad aplicándose benzidamina, nombre comercial Tantuna, aquí en Venezuela, no sé allá, para cicatrizar esas llagas, entre comillas. Por supuesto, cuando la paciente nos llega a nosotros y nos dice que tiene 6 meses aplicándose Tantún por prescripción de un odontólogo, nosotros no perdimos más tiempo. Eso debe ser biopsiado. Eso, por supuesto, fue un carcinoma de células escamosas, ¿ok? Piense en la radiografía de este paciente. Piense que yo veo la úlcera y al ver la radiografía yo tengo que de una vez entender que hay
3 dientes que están flotantes. Fíjense cómo está el nivel de hueso en esta lesión, ¿ok? Fíjense que hay 3 dientes que tienen movilidad. Yo tengo que pensar mal. Yo tengo que saber que si un diente está flotante, no necesariamente tiene que ser por enfermedad periodontal. Puede ser por actividad neoplásica. Fíjense cómo se ve en este caso esta imagen que están viendo en la pantalla. Una imagen mixta con zonas isodensas, con otras hiperdensas. Perdón, esto es resonancia, con zonas isointensas con zonas hiperintensas, ¿ok? Un patrón que me tiene que hablar mal y que ya la clínica me está diciendo que algo está mal, ¿ok? Por supuesto, la idea de hablar la noche de hoy no es como que ser muy amarillistas. Hay veces donde yo puedo dar el beneficio de la duda. ¿Y cuándo la doy? Fíjense, este paciente por el cual nos interconsultan es un paciente hospitalizado por el Servicio de Medicina Interna, de igual forma en el servicio del Hospital Universitario, SAHUM. Nos interconsultan a nuestro servicio, porque ya los tenemos todos entrenados, que hay llagas en la boca, que puede ser cáncer, ¿ok? Nos interconsultan a nuestro servicio por esta úlcera que aparece en trígono retromolar, y ya nuestros médicos internistas saben que esa es la localización número 1 del carcinoma de células escamosas, luego del borde lateral de lengua, ¿ok? Entonces, en antecedentes, el paciente nos habla de que tiene episodios convulsivos tónico-clónicos, ¿ok? Y si yo veo el panorama y voy más allá de la úlcera, yo tengo que ver que alrededor de esta hay zonas con hematomas y equimosis asociados. Al yo ver esto y ver más allá del panorama, le pregunto al paciente, ¿desde cuándo te viste esa úlcera? Y el paciente nos dijo aproximadamente 3 días, ¿ok? El servicio de medicina interna le preguntamos y nos dijo, no sabemos, ¿ok? Entonces no teníamos una posición objetiva, pero vemos el panorama. Entonces, ¿cuándo damos el beneficio de la duda? Fíjense que alrededor de la lesión hay zonas con equimosis. Esto me habla de que acá hubo un trauma, sobre todo con el antecedente de un episodio convulsivo tónico-clónico. Y hay úlceras traumáticas, por supuesto, eso no deja de parecer. Aparte veo molares adyacentes fuera del plano oclusal, coincidentes con la aparición de la úlcera. Aquí que dijimos, vamos a darle evolución, buena higiene y evolución. Fíjense cómo va evolucionando, cómo vemos que va cicatrizando la úlcera, ¿ok? Hasta la resolución total del cuadro en exactamente 12 días luego de esta fotografía, ¿ok? Si no han pasado los 15 días y la lesión está cicatrizando y hay un hematoma asociado, yo puedo pensar, por supuesto, que puede ser algo traumático. ¿Cuándo más lo puedo pensar? Doctor, doctora, yo sé cuándo me mordí y me apareció, y esto solo tiene un día de evolución. Le puedo dar el beneficio de la duda, ¿ok? No significa que ahora todo lo que veamos le vamos a tomar biopsia, porque bueno, hay situaciones donde podemos pensar en que es algo bueno, como en este caso, ¿ok? Sin embargo, fíjense, acá en la pantalla vemos 3 úlceras, ¿ok? Y de las 3, 2 son cáncer, ¿ok? Les voy a dar un segundo mientras yo hablo para que piensen cuál de las 3 será mala, ¿ok? Empezamos con la que creo que tiene más evidencia de malignidad, que es esta primera a la cual le voy a dar zoom. Fíjense en este patrón. En patología hay algo que mi profesora Sandra Parra siempre dice que nos debe encender las alarmas, que es ese patrón de ángeles y demonios, donde hacemos alusión a las zonas blanquecinas o leucoplásicas en combinación con zonas eritematosas, ¿ok? Nos habla de una eritroleucoplasia, ¿ok? Y esto siempre nos debe hacer pensar en algo malo, siempre. Fíjense que esta úlcera no es redondeada, no está bien circunscrita, tiene un patrón eritroleucoplásico. Esto grita que es cáncer, ¿ok? Vamos a la siguiente. Fíjense en esta, la diferencia. Fíjense que esta úlcera está bien delimitada. Yo logro ver sus bordes. Veo una superficie que la puedo denominar regular. Toda en su extensión la puedo decir que es amarillenta, característico de intento de fibrina, ¿ok? Dolorosa, esto es un buen síntoma en este caso, ¿ok? Y que el paciente refiere que tiene 8 días de evolución. Esto es traumático, eso es un TUX, úlcera traumática con estroma sinofílico, ¿ok? Acá, aquí ya no es una úlcera, sino una placa. Fíjense que hay una lesión sobrelevada, completamente blanquecina, que a estas yo le tengo más miedo que a las eritematosas, ¿ok? Fíjense que está mal definida, irregular, rugosa, ¿ok? Aquí yo tengo que pensar mal y esto por supuesto era un carcinoma. Entonces, no a todos le vamos a dar el beneficio de la duda, sobre todo cuando vean patrones como los que yo les estoy presentando, ¿ok? Otra cosa que les tengo que decir, VPH como factor de riesgo, ¿ok? Fíjense que acá tenemos en su pantalla una lesión que grita que es VPH. Sin embargo,
aparte de que grita que es BPH, ¿ok? Fíjense que hay un patrón, como les decía hace un momento, de ángeles y demonios, unas zonas blanquecinas y unas zonas eritematosas, una lesión verruciforme, pero eritroleucoplásica, ¿ok? Pese a que grita que es BPH, yo tengo que enviar la escisión total de esa lesión a biopsia, porque recuerden que hay algo que se llama atipia coliocítica, que es el primer paso para que esas lesiones condicionadas por el virus del VPH se malignicen. Y esto resultó una lesión por VPH malignizado. ¿Ok? Generalmente estas lesiones malignas por VPH tienden a ser in situ. ¿Ok? No son tan agresivas, pero son cáncer igual. Fíjense esto, por ejemplo, también era una lesión asociada al VPH, pero aquí ya yo puedo ver que esto está mucho más extendido que la que les presentaba anteriormente, ¿ok? Un paciente masculino conocido con antecedente de VPH, ¿ok? Que acude a la consulta por presentar esta lesión, extensa lesión en lo que es el borde lateral derecho de lengua. Fíjense que no me enfoco solamente en este aumento de volumen papular eritroleucoplásico, móvil, no doloroso, sino que de otros parches blanquecinos alrededor y otros parches eritematosos alrededor. Por supuesto, esto se le practica biopsia y fue positivo para carcinoma de células escamosas, ¿ok? En estos casos, fíjense que el primer cáncer de lengua que les presenté era in situ. Entonces, en estos casos, pues simplemente se procede a la escisión de la lesión. Pero en este caso, donde no era un carcinoma in situ, sino ya un carcinoma propiamente dicho, se deben seguir protocolos donde se incluye el vaciamiento cervical funcional ipsilateral y, por supuesto, su resonancia, su nasofibroscopia. Este caso se abordó en conjunto con el servicio de cirugía oncológica, el doctor Byron Castro, mi persona. Creo que aquí también participó la doctora Blanca Álvarez. ¿Ok? ¿Qué se hace? La escisión total de la lesión. Fíjense que acá con el cauterio se puede demarcar, ¿ok? Lo que sería los márgenes que se le van a dar a la lesión. Se hace un abordaje amplio y luego se procede a la disección cervical funcional, ¿ok? Fíjense cómo pasamos de esto a esto. Este paciente actualmente se encuentra en remisión, se encuentra sano, por supuesto, en un estricto seguimiento. Estos pacientes que han sufrido de cáncer no pueden perderse. Bien, bridas cicatrizales, este señor está muy bien. Por supuesto, erradicado su hábito tabáquico y controlado su factor viral por VPH. ¿Ok? Ya casi terminando, el paciente con antecedentes de cáncer no puede perderse. Fíjense que lo que están viendo en su pantalla es una paciente femenina, joven, 22 años de edad, que antes del momento de la consulta, 3 años before, ella acudió a consulta con un diagnóstico de carcinoma en lengua. A ella se le realizó la escisión de la lesión, su vaciamiento cervical funcional, a ella se le reconstruyó con un colgajo microvascular. Pero acude a mi consulta 3 años después, ¿ok? No por la lengua, sino porque presentaba adyacente a su primer molar superior derecho una lesión eritematosa, dolorosa, ¿ok? Y ya esta paciente había sufrido de cáncer. Ella enseguida, cuando le aparece la lesión, acude a mi consulta y me dice, doctor, aquí tengo algo, revíseme. Dicen por allí, no sé si en su país existe este dicho, pero aquí en Venezuela hay un dicho que dice que cuando te muerde una culebra, no dejas ni que un mosquito te pique. Y esto es así. Si esta paciente ya sabe que en la boca puede aparecer cáncer, no tiene por qué dejar pasar por alto ni siquiera una pequeña úlcera en esa zona, ¿ok? El paciente con antecedentes de cáncer no puede perderse, ¿ok? Sin embargo, cuando acude a mi consulta, yo veo la lesión, me dice que tiene 4 días de evolución dolorosa, le dio fiebre, esta es mucosa queratinizada, por supuesto, yo sospeché de herpes, ¿ok? Se envió tratamiento antiviral específico y la paciente resolvió. Pero está bien que la paciente haya acudido. A nuestros pacientes en remisión de cáncer a veces le tenemos que meter miedo, porque si esto hubiese sido algo malo, se hubiese atajado a tiempo, ¿ok? Ya para cerrar, consideraciones finales. Uno, recuerden, no dirigirse directamente al motivo de consulta. Dos, toda lesión que no mejore en 15 días debe ser biopsiada. 3, piensa mal y acertarás. 4, recuerda que las 7 zonas de la cavidad oral. Recuerden siempre revisar labios, encía, paladar duro, paladar blando, lengua, piso de boca y trígono retromolar. ¿Ok? Al cáncer no hay que darle tiempo. El diagnóstico precoz asegura un mejor pronóstico. Y escucha siempre los antecedentes de tu paciente. ¿Ok? Hay otra frase que les dejo, un ojo clínico entrenado salva vidas. Un ojo clínico de un odontólogo, de un estudiante de medicina que reconozca las primeras huellas del cáncer en la boca, señores, usted puede salvar una vida.
Mi nombre es Manuel Parra, les repito, fue un gusto haber estado esta noche con ustedes. Doctor Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Ahí tienen mis redes, @tu cirujano piso 2.0. Cualquier cosa, estoy a la orden. De verdad, un gusto haber compartido con ustedes esta charla.